darle gracias a Dios, qué gusto tenerlos de nuevo acá. Creo que ya llevamos 3 sesiones y espero que haya sido de su agrado. Hoy, pues permitiéndonos mirar y nosotros ir organizando pues todo bajo los parámetros y la pertinencia que tengamos sobre el curso, en la lectura, porque he visto demasiados cursos y materiales y creo que están bastante desenfocados frente a lo que ha sido la prueba. Entonces, créanme que hemos estado valorando mucho esa parte. Por eso ya vamos a mirar bien nuestro cronograma y empezar a hablar con ustedes y hacerles notar la gran diferencia que se tiene sobre la lectura de los instrumentos y toda esa parte que ustedes algunos la tienen. Por eso hoy vamos a empezar con esa parte psicotécnica de las cuales hemos venido hablando y decirles pues en lectura del documento cómo lo vamos a hacer. Esa parte la voy a realizar el día de hoy yo, la parte introductoria, porque los otros sesiones la van a tener con un psicólogo especialista en psicometría, se llama Ricardo Muñoz, ¿sí? Es la persona que va a tener la metodología de aplicarles prueba y directamente con base en la prueba empezar a explicar cuáles han sido las falencias y las fortalezas que se tienen de cada uno de ustedes en ese proceso. Entonces, pregunta, comenzamos entonces. ¿Ustedes qué saben que es algo psicotécnico? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué han mirado? ¿Qué han observado? ¿Qué saben? Comenten. No todo a la vez. Me escriben o por el micrófono, por favor. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, María Nelsi. Gracias. No le entendí bien la pregunta. ¿Qué saben ustedes? ¿Tienen algún concepto? Vamos a empezar como decimos en el salón de clase, quienes son maestros, ¿sí? ¿Qué es la palabra psicotécnica para ustedes como tal? ¿Ninguno? ¿Nada? Por ahí me escribió Messi Hospital. Nada. ¿Quién más? Pues creo, no sé si estoy bien, que dentro de la psicología es como ayudar a clasificar a las personas de acuerdo a sus capacidades y aptitudes. Pues muy bien, Elena. Me gusta, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho, vamos a dialogar porque como nosotros vamos en sí a aplicar para ser maestros, y eso vamos a tener muy claro el día de hoy, encuentro esa palabra, ¿no? No sé si estoy mal. No, uno no está mal, ¿de acuerdo, Elena y todos? Eso es algo que ha estado en nosotros desde que nos enseñaron a no podernos equivocar o tener ese temor. Muy bien. La psicotécnica es eso, la palabra psicotécnica es desde la personalidad, de nuestra actitud, de nuestra formación, cómo técnicamente nos miden para saber si somos o tenemos aptitudes frente a lo que vamos a aplicar. Entonces, eso es importantísimo para que nosotros conozcamos. Por eso voy a partir el día de hoy sobre las premisas de que nosotros sepamos a qué vamos a aplicar, nosotros sepamos y tengamos bien desde esta prueba estandarizada. Desde que empezamos tenemos que tener en cuenta que es estandarizada, o sea que les van a hacer las mismas preguntas a todos desde a qué vamos a aplicar. Aquí tenemos 4 grupos referentes. He hablado mucho con ustedes frente a eso, ¿sí? Y les he dicho que
que los grupos referentes son directivos docentes, ¿sí? Rurales y no rurales, y docentes rurales y no rurales, esos los 4 grupos referentes. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien eso, que nosotros sepamos qué nos piden, dónde están esas partes y esas aptitudes que nos piden, sobre todo frente al grupo referente que nosotros vamos a aplicar. Bien, entonces esa es la parte psicotécnica. O sea, saber nosotros que, eh, hablemos de aptitud aquí, competencias necesitamos nosotros para aplicar. Si nosotros sabemos cuáles van a ser esas competencias que nos están pidiendo, nosotros vamos a saber cuál es la intención de las preguntas que nos hacen y vamos a estar preparados para responder frente a eso. Porque en la parte psicotécnica nos van a hacer muchas preguntas en las cuales no tienen. Recuerden que la parte psicotécnica como tal de la prueba no es clasificatoria, ¿sí? Perdón, no es eliminatoria, es clasificatoria. O sea, quiere decir que la aplicamos el mismo día que nos hacen las pruebas escritas, pero ellas nos ayudan a tener unos porcentajes adecuados de eso. Eso lo vamos a estar dialogando. Entonces, saben que me gustan las frases, ¿sí? Y dice, inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Y lo dijo un gran pedagogo, Jean Piaget, creo que lo conocen, ¿sí? Inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Y aquí sí empiezo a reflexionar con ustedes. En la parte de enseñanza, aprendizaje y evaluación, EAE, le llamo, esa EAE, el enseñar, aprender y evaluar. Se requiere mucho esto, ¿no? A veces nosotros confundimos esa parte del ser inteligente, es repetir, hacer las cosas automáticamente, automáticamente. Y en ese repetir creemos que es muy inteligente porque recuerdo mucho. No, aquí es mirar qué tan competente soy, que sé, así sea repetitivo, pero sé utilizarlo en los diferentes contextos. Para nosotros como maestros, para los estudiantes, eso es una competencia y de eso tenemos que estar nosotros en esa pertinencia. Bien, maestros. Esta es la parte como tal en la estructura de la prueba. Eso es la psicotécnica para la prueba. El propósito es evaluar las actitudes, motivaciones e intereses que se ponen en juego cuando se abordan situaciones propias de los procesos pedagógicos o de la gestión en una institución educativa. Por tanto, debe valorar las competencias blandas como liderazgo, ética, trabajo en equipo y ciudadanía de los aspirantes a los cargos de acuerdo con las funciones relacionadas para cada uno. Esa es la palabra psicotécnica. Eso es lo que nos van a medir. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones e intereses que nosotros estamos aplicando? Por eso es tan importante que en este momento, y si les pregunto, ¿ustedes ya hicieron o vamos a hacer? No, ustedes no hicieron. O si lo hicieron, vamos a hacerlo ustedes desde sus equipos maestros, por favor, la parte de entrar con su cédula de ciudadanía para ver el cuadro de los procesos. Ya se los voy a mostrar para que se acuerden los que no estaban, perdón, los que estaban y los que no, entendamos. Ahí están observando. ¿Sí? ¿Sí lo tenemos? Sí, sí lo tengo. Ok, Sí, profe, también lo tengo ya. ok, entonces, Sí, bueno, sí lo tengo ya. ya hicieron el ejercicio, hagámoslo para yo empezarle a mostrar frente a lo que ustedes tengan, hacia dónde y qué es esa parte del liderazgo. Bueno, saben, bueno, ya les muestro, lo vamos a hacer desde esta partecita. Voy a ver si puedo enviarles por el chat para que ustedes lo gestionen, maestro. Está el chat. Si ustedes ahí en una pestaña miran, colocan el número de cédula y les van a salir el cuadrito. Los espero a ver quiénes lo hacen para que empecemos a observar muy bien.
esa clase de cuadros. Listo, me van lanzando la mano, me van escribiendo ya, 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 porque esos cuadros se van a aparecer en unos y en otros no, y eso es importante. Yo ya lo hice. Y, ok, Tengo el PDF. muy bien. ¿Cómo te ingreso? Ahí está el enlace. Está ahí, acaba de enviar en el chat el enlace. Usted entra y coloca el número de su cédula. Inmediatamente debe salirles un cuadro parecido a ese. Bueno, ok. Ahí, listo, escuchado a tres, que ya lo tienen. Ya, Ana Lorena también. Jenny también. Mariana me dijo que sí. Yo creo, María Mercedes, y creo que Claudia, Carolina Silva, ¿no te va a ingresar con tu número de cédula? ¿Qué va a ser dificultad en Florida frente a la Internet? Porque ya van bastantes, ya sí. Carolina no la deja ingresar. Queda en blanco. Bueno, hay que mirar muy bien la Internet. La mayoría ya lo tienen, ¿cierto? Bien. Voy a empezar a hacer una pregunta. Ejemplo. ¿Alguno tiene este parecido que estoy mostrando en pantalla? ¿Con las pruebas? Sí, profe, en la psicotécnica sí. Eso, la psicotécnica. ¿Todas parecidas? Sí, tengo psicotécnicas, tengo competencias blandas, compromiso, compromiso con la organización, diligencia, honestidad, iniciativa, justicia y respeto. Muy bien. Es en ese cuadro, ¿para qué aplicaste, Mariana? Creo que para química y ciencias naturales. Y docente de aula, Docente de aula en química. ciencias naturales. Ok, bien, bien. ¿Qué vamos a anotar, maestro? Miren, que estas, que hoy vamos a hablar de psicotécnicas, aunque la tenemos, ¿sí? Se llaman competencias blandas, ¿sí? En esta de competencias blandas tenemos, dependiendo, competencias ciudadanas, dependiendo nuestro cargo. A uno nos va a faltar uno o dos, pero si vemos, y ahora les voy a mostrar bien de dónde sale el documento, dónde está el decreto en el cual nos dice a nosotros cómo debe funcionar. ¿Sí? Elena María, dime. No, que ya había hecho el ¿No? ejercicio y había descargado el PDF y que Muy en bien. competencias, en la prueba psicotécnica, pues sí, son competencias blandas y están referidas en mi También. programa, en mi examen. ¿Y para qué aplica, maestra? Compromiso con la organización, diligencia, honestidad, iniciativa, justicia y respeto. ¿Y para qué aplicó, maestra? Elena María. Artes. Artes, muy bien. Entonces notamos que la mayoría vamos a tener las mismas competencias en psicotécnicas. ¿Sí? Competencias ciudadanas, compromiso, compromiso social, institucional, dependiendo estas partes, es lo que vamos nosotros a referirnos. Porque las otras son competencias no duras, ¿no? Vamos, genéricas o de construcción. De nosotros, dependiendo de lo que tengamos, por ejemplo, esta es de directivo no rural, aquí tengo un directivo rural y tenemos que aquí es donde vamos a cambiar o se cambia en algún aparte, ¿sí? Ejemplo, el manejo normativo,
que tenerlo en cuenta y vamos a trabajar algunas sesiones en esa parte, en trabajar, porque el manejo normativo diría uno, bueno, ¿quiénes deben manejar eso? Todos, pero con más dureza, diría yo, más fortaleza, la parte directiva. Aquí encontramos ejemplo de ofimática. Los que son o están aplicando a la parte directiva, si saben que es ofimática, más o menos qué les van a valorar, qué les van a preguntar. Sí, No, profe, sería bueno que nos comentara. eso, muy bien. Profe, ni ¿Ves? idea. Ni idea, ok. A los que les corresponde esa parte de hacer ofimática es el manejo de las TICs, o sea, de los programas. Normalmente nos van a valorar o evaluar Word y Excel y algo de PowerPoint. Pero no es que nosotros, muy bien, Ruby, eso es. Entonces, si tú haces tal actividad, ¿cómo te saldría en Excel? O si haces estos pasos, en Excel te quedaría, les van a mostrar algunas de esas pantallazos. O sea que es muy importante. Claro, Jenny, ahí es donde decía que este cuadro que están observando, tenemos que mirar qué nos van a evaluar. Algunos nos van a evaluar en esta partecita, ¿sí? Sabemos que esta para todos y esta para todos, lo mismo que el razonamiento cuantitativo. El razonamiento cuantitativo es menos fortaleza que el razonamiento matemático. El cuantitativo es el que empezaron a ver en los módulos anteriores del manejo del número como tal, no tanto de situaciones y esa parte. Por eso es tan importante leer esta situación. ¿Qué quería mostrarles también? Que las gestiones, hay 4 gestiones y ya les voy a mostrar de una vez. Vamos a esa parte en la cual a nosotros, ya viendo el cuadro, cada uno de ustedes tiene su cuadro, les dice, bueno, frente a esas blandas y a esas competencias como tal, si duras, llamémoslo así, genéricas y no genéricas, nos van a evaluar es precisamente en cada uno de nuestras fortalezas. Todas esas pruebas que vemos nosotros acá en el cuadro son pruebas psicotécnicas. Unas blandas y las otras de nuestro quehacer diario. Por eso es tan importante lo que decían ahora es de la prueba psicotécnica es qué tanta habilidad nosotros tenemos para responder a eso. Algún maestro me decía es que yo soy matemático y a mí me tiene que ir bien en matemática. Le dije, no, no te tiene, porque una cosa es que te pregunten el qué hacer, hacer una operación, manejar la matemática y otra es qué habilidad tienes para poder hacer una relación frente al proceso pedagógico didáctico para que el joven o el estudiante aprenda como tal y cómo tú puedes interrelacionar o relacionar eso con otras asignaturas. O sea, que ya no es fácil como tal la preguntada. Entonces, por eso es tan importante esa parte. Bien, por eso vamos a mostrarles, les voy a mostrar esta parte. ¿Sí? Nosotros tenemos una resolución que las vamos a dejar, no sé si ya la tienen, ¿sí? En la cual busca o hay una serie de características en las cuales nos favorecen y nos piden directamente la prueba o la CNSC, ¿sí? Por ejemplo, la definición por parte de los profesores de metas altas para todos los estudiantes, metas, que empezamos a discutir cosas, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras metas para con los estudiantes? ¿Alguien me puede decir en este momento? ¿Tenemos algunos referentes o no? Profe, no le entendí la pregunta, qué pena. Ustedes tranquilos. Ustedes, ya aquí dice, ¿cierto? Una de las
partes que nos pide el decreto es la definición por parte de los profesores de nosotros de metas altas para todos los estudiantes. Nosotros tenemos algunos referentes, es mi pregunta, los que estamos aquí, ¿saben de algunos referentes que ya hayan unas metas claras como tal, que nos estén pidiendo? No, Las mallas curriculares, los DBA, no. Muy bien, esos documentos hoy los vamos a empezar a mirar porque ya son los referentes, ¿no? Los referentes que el Estado nos pide son unos documentos que nosotros debemos ya estarnos empoderando de ellos. Y van muy de la mano y en relación a la prueba que nos van a hacer desde nuestras habilidades para enseñar cada uno de nuestros procesos. Por eso tenemos unos referentes como son los DBA, ¿sí? Los estándares básicos de competencias, las matrices de referencia, las guías en las cuales nos tenemos que basar. Por eso, desde hoy, los que no han sido maestros, ¿sí? Y empiezan a aplicar los profesionales, empezamos a mirar muy bien de que para la prueba nos van a evaluar frente a ese proceso. Y es importante empezarlo a conocer. Ahora vamos a mostrar algunos documentos sobre esa parte. Seguimos entonces. Bien. Todos conocen de los documentos, ¿cierto? ¿Quién no? Ok. Entonces, importante, Messi. Dice Messi, ¿no? Hospital San José. Que ahora, Luis Carlos, empezamos a enviar, a tenerle en cuenta que esos documentos deben empezarlo ustedes a tener en cuenta. Y les vamos a enseñar cómo leerlos. Porque ya con base en eso ustedes dicen, bueno, listo. Si la prueba o yo estoy aplicando para esto y me están preguntando de esta forma, pues la intención es que yo sepa esto. Y ahí es donde. Recuerden que la parte psicotécnica como tal, ¿sí? No tienen respuestas eh, tan buenas o malas. ¿Sí? Todas tres tienen validez, pero en la sumatoria de ellas dicen qué tan alto es nuestro perfil para eso o tan bajo. Pero esta parte psicotécnica nos lleva también a tener muy claro frente a las pruebas de aptitudes, tanto verbales como matemáticas, como la prueba en sí de nosotros, de cada uno en el que estemos aplicando, tener en cuenta ese aspecto. Bien, maestros. Amplios conocimientos respecto a lo que enseña. Aquí sí, ¿no? Aquí sí viene muy en claro lo que nosotros o hacia donde nosotros aplicamos. Pues uno diría, y algunas personas me dicen, no es que enseñar primaria es fácil. No, señores. Ah, es que enseñar tal asignatura como artes, que escuché ahora a la maestra decirme, no es que aplique arte, dice, no, pues que artes. No, señor. Esos conocimientos respecto a qué enseñar y con la didáctica y, y la parte que nosotros tengamos de conocimientos frente a lo que el que hacer es diferentísimo. Por eso alguien me decía, es que cualquiera enseña. Lo difícil es que aprenda. Y aquí ahora miramos el decreto como tal y se van a dar cuenta que está escrito perfectamente ahí. Eficaz planificación de su quehacer. Bueno, aquí sí viene un reconocimiento que es de ustedes, es planificar el quehacer. He notado, con todo respeto, de que mucho maestro prepara la clase y al nosotros preparar la clase somos muy dados a que se haga solamente eso. Y yo sería compartido en algo claro, maestro. Hay que preparar la clase, pero hay que prepararse para la clase. Hay una discusión muy clara. Es dependiendo los momentos en que yo deba emplear mis actividades para enseñar. Y eso creo que algunos maestros que están aquí me han escuchado decirlo muy bien. Es que no es lo mismo yo darle a un nivel, a un grado, a las 7 de la mañana esa clase que preparé, a darla a mediodía. O sea que hay situaciones externas, por eso esta parte psicotécnica es qué tanta habilidad tengo yo para ser flexible en esa parte para poder enseñar. Una parte de enseñar en lo rural, otra parte en lo rural, y eso hay que tenerlo en cuenta dependiendo hacia dónde lo esté aplicando, porque la pregunta puede ser bien dada para la parte rural y no rural y no debo contestar lo mismo, porque hay dificultades o contextos diferentes. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender, maestros? Pueden Sí, profe. preguntar,
No hay ningún Sí, problema. señor. Bueno, pueden preguntar las dudas que tengan, que para eso Perdón, estamos. pregunta. Sí, pregunto. Respecto a ese punto de eficacia de planificación de su quehacer, es más la capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos de acuerdo a las situaciones, independientemente de la planificación, para poder ejecutar esa planificación de una manera positiva y que los estudiantes aprendan. Sí, señorita. Ah, ok, Perfecto. listo. Entonces, Asertivos en eso. Entonces nos van a colocar de pronto un caso y en el cual me ponen a mí a escoger y a veces somos muy rígidos y no es que no me puedo salir de y en esa situación. Entonces va mi personalidad y viene el punto siguiente. Muy bien, señorita Elena. Relaciones respetuosas y de aceptación con los estudiantes. Aquí viene algo importante. Y hoy en día lo están mirando mucho. ¿Sí? Anteriormente, esa relación era muy respetuosa más del estudiante hacia el maestro. Los maestros a veces pasábamos por encima de los estudiantes y sí o sí el estudiante tenía que hacer lo que nosotros habíamos planificado y queriéndolo hacer. Hoy en día, con la EAE, recuerden, enseñanza, aprendizaje, evaluación, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, de cómo el estudiante aprende. Y en esa parte de cómo ellos, por qué me responde de una forma diferente a la que yo quise preguntarle, y aquí tiene que quedar claro eso frente a yo aplicar la prueba. Porque aquí nos van a medir lo que acaba de decir la maestra, o la señorita Elena ahora, las cuales es qué tanta adaptación yo tengo y mi relación es cómo yo puedo aceptar que el estudiante pueda darme su opinión y con base en esa poder tener esa eficiencia, eficacia para que el joven me aprenda. Hablábamos ahora de por lo menos de horarios, podemos hablar de situaciones y esa parte tenemos que tenerla en cuenta. Bien, sensibilidad para leer y comprender las actitudes de los estudiantes. Va de la mano, ¿sí? Sensibilidad para leer y comprender las actitudes de los estudiantes. Algo muy claro, queda hoy en día ha cambiado mucho, es que cuando uno pregunta algo, uno ya tiene preparado qué le deben contestar los estudiantes. Cuando los estudiantes no me contestan de esa forma, por eso hablaba ahora de la entrada, cuando la maestra dice, si no estoy mal, no, si yo no estoy diciendo si está mal o no, ¿qué concepto tiene? Y bajo ese concepto es que debo tener en cuenta para dialogar con los estudiantes, ¿sí? Y yo esa sensibilidad para saber, preguntarle, bueno, ¿por qué me dice eso? A veces los estudiantes tienen una razón inmensa y nosotros nos hemos caído en cuenta que ese estudiante me responde y yo lo que debo hacer es tener en cuenta por qué y en su contexto, cómo lo tomó, cómo lo aprendió y yo tener la capacidad de moldear para que el estudiante llegue a lo que en realidad debería ser o el deber ser. Eso es importante. A veces no se tiene el tacto de nosotros los maestros en ese sentido hoy en día. Los que no son maestros, más aún, porque a veces hemos trabajado en nuestra profesión y en esa parte a veces se hace como yo lo deseo para poder tener un producto terminado. Y esa es una de las dificultades que se tiene. Los jóvenes no son productos terminados. Nosotros los maestros no somos productos terminados. ¿Sí? No, los seres humanos no somos productos terminados. Y ahí es importante tener en cuenta eso. ¿Hasta ahí, maestros? ¿Sí? De hecho, Sí, maestro. ok, gracias. Ok. Bien. Otro, manejo para crear un ambiente atractivo y favorable en el aula. Aquí viene mucho ese concepto de pedagogía y lúdica, ¿no? A mí alguien me discutía y dice, es que, bueno, enseñar es una cosa, ser pedagogo es otra. Hay unos muy buenos pedagogos, hay unas personas muy de lúdica, de llevar el proceso, dinámicos, y en esa parte es crear un ambiente atractivo y favorable en el aula, es algo que viene de la mano con lo anterior. Antes o hoy en día se ha acuñado una palabra bonita, ¿no? Empatía, y es ponerme en los zapatos de los demás. Es como a mí me hubiera gustado que me enseñaran, porque yo soy uno de los que evoco y creo que ustedes igual. No es que a mí me enseñaron así, ya se aprendí bien, pero a mí me hubiera gustado de otra forma. Y a veces veo muchos maestros que tienen esa parte de pedagogía y lúdica
que yo no tengo. Y me gustaría tener en cuenta esas actividades para hacerlo. Es que tan atractivo yo hago mi trabajo para que las personas a las cuales yo les estoy llegando en un aula, acuerden muy bien un aula, que normalmente es las cuatro paredes de un salón, los estudiantes de ahí casi no salen y a veces por muchos motivos no los sacamos del aula. ¿Cómo yo crear esa actividad para que el muchacho aprenda? Y ahí nos van a hacer preguntas de ese estilo. ¿Usted qué puede hacer? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué pretendería hacer? Y de esas tres opciones hay que escoger la mejor dependiendo qué estoy aplicando y hacia dónde va la pregunta. Facilidad para involucrar al estudiante en el aprendizaje e interactuar con ellos. Ojo, sé que esto sí nos cae a muchos, porque nosotros hemos pasado por muchos maestros y uno dice de maestro sí sabe, ¿no? Pero no lo entiendo. Y eso fue una cultura, no sé si hoy en día todavía se da, de que creemos que el maestro bueno es aquel que todo el mundo reconoce que sabe, pero pues la mayoría le pierde. Y creo que las universidades hacen mucha carrera a eso, ¿no? Maestro no le pasa a nadie, por eso es bueno, ¿no? Aquí nos van a evaluar de cómo nosotros vamos a interactuar para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. La otra, y perfectamente, me gusta mucho, aunque tengan cuidado con ella, es buena comunicación con los padres de familia. Hoy en día, hoy en día se tiene en cuenta mucho eso, porque los padres hacen acompañamiento. Y si nosotros no tenemos una comunicación asertiva, precisa, concisa, con los padres de familia, no vamos a tener acompañamiento esperado. Por lo menos la motivación, por lo menos esperar que el padre de familia refuerce en la parte motivacional al estudiante para que llegue a nuestra clase o a nuestras clases. Y por último, la comprensión del contexto. Este es importantísimo. A veces, pues diría yo, no, a veces nosotros como maestros nos olvidamos a qué contexto voy. Yo soy de zona urbana, vivo bien, estoy bien, tengo el carro, tengo mi comida, tengo mi sueldo y voy a un sitio, a veces rural o a veces en la misma ciudad, donde tiene unas condiciones diferentes y yo a veces no pienso en eso. Y eso es importantísimo. Y ahora que en esta nueva práctica hablan de los contextos como tal, los grupos referentes, hay que tener en cuenta cómo es la pregunta. Si yo apliqué para la parte no rural o la parte rural, yo tengo que empezar a pensar de cómo me están preguntando y yo qué debo responder. ¿Listo, maestros? Bien. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta aquí. ¿Ninguna? Profe, hasta el momento bien. Hasta el momento, bien. Ok. Entonces ya estamos como aterrizándonos para esa parte. Aquí está un documento que es de donde se sacó toda la parte de la guía. Sí, puede que nosotros tenemos dos guías. Sí, está la actual como tal y nos hacen referencia a estos documentos en el cual quiero sí volverle a recordar mucho en los cuales las zonas no rurales van a tener entrevista, que es el 5% que le van a aumentar a la parte de directivos docentes y de no docentes. ¿Sí? Porque miren, aquí, zonas no rurales, ¿de acuerdo? 55-70, 55-65. A los directivos no les van a hacer entrevista. Según eso, en las zonas rurales, tampoco a los maestros, o sea que le están aplicando toda o el mayor peso a la prueba eliminatoria, ¿sí? Y la parte clasificatoria. ¿Bien? Ok. Y de aquí viene la parte específica de cada uno de estas pruebas. ¿De dónde sacaron eso?
de esta resolución. Resolución 15683 de 16 de agosto, donde rápidamente, maestros, ¿sí? Salen todos. Voy a volver un poco más. Ahí están bien, observando bien, ¿cierto? Sí, creo que sí. Donde este documento nos dicen el ejemplo, nos dan una parte introductoria, una segunda parte, identificación de perfiles, que eso es lo que quiero que leamos ahora, ¿sí? En los cuales el antecedente me hablan de la redacción de este manual, documento 11 del MEN, que habla de evaluación. Entonces voy a ir por acá, debo tener por aquí la guía 11. Déjenme que hoy estuve trabajando duro. No, ya les muestro la guía 11 para que ya sepan, ese documento se los vamos a dejar en plataforma. En un momento. Entonces, si notaron, en la resolución me habla de la guía 11, ¿sí? Tienen 3 desafíos importantes los maestros. Ser conscientes de que sus acciones formativas están directamente vinculadas con el éxito. Eso viene en esta guía, maestros. Vamos a dejar o en el decreto 1290 para los que no han sido maestros. Este decreto se da por la forma que veníamos evaluando y en este decreto se reglamenta el CIE, como le llaman, educativas, cómo se debe, ¿sí? Y ahí debe venir de acuerdo a la evaluación de los aprendizajes. Entonces, si yo ya sé cómo evaluar o cómo voy a evaluar, yo ya sé cómo debo enseñar. Por eso aquí una recomendación a ustedes que van a ser maestros y los que son maestros. Empezar con la evaluación. Yo prepararía todo con la evaluación. Bueno, por eso ustedes deben leer claramente este documento en el cual nos dicen los 3 aspectos que tenemos allá. La evaluación en el aula, cómo se quiere, 1290. La mayoría sabe de eso, ¿cierto? ¿Lo aplican? No, No. no todo. Gracias. No todo, ¿cierto? Y ahí es donde a nosotros nos van a medir mucho en esa parte. ¿De acuerdo, maestros? Es que apliquemos eso, no como lo hacemos en el colegio, porque a veces hay una cosa que nosotros le llamamos currículum oculto, que es nosotros en papel tenemos uno y otros. ¿Qué dice la ley o el reglamento? O sea, el papel tenemos el reglamento y en la clase, en los colegios, hacemos unas cosas totalmente diferentes. Por eso quería mostrarles muy bien esto, para que ustedes sepan que debe llevar esa línea, porque si no, vamos a meter muchas equivocaciones en responder. Es que lo hago en el colegio, pero es que así no es. Es por eso, por ejemplo, el reglamento de maestros y rectores, la repitencia. Y entonces a uno, aquí hablan de que uno puede tener con los estudiantes algo así como se hace en la universidad, ¿no? Uno pierde una asignatura y esa asignatura usted la puede ver en el curso veraneo, es que le llaman, ¿sí? Aquí más de uno veraneamos, buscamos el bikini, ¿sí, maestra Jenny? ¿Veraneó bastante? Ya no. Ya no, veraneábamos, ¿cierto? No sé si a todos nos tocó ese veraneo, pero Curso no de extensión. exactamente en un curso extensivo o tener que repetir la asignatura y eso es lo que quieren eso, porque es que yo colocar a repetir por mi asignatura, vaya y venga, de pronto no aprendió, no hizo el ejercicio de tener esos aprendizajes, no tuvo esa competencia. Pero en las otras asignaturas que sí lo tuvo, ¿por qué repetirlo tanto? Y ese documento de 90 se refiere mucho a ese caso. Entonces, hasta ahí, maestros. ¿Sí? Ok, mucha información, ¿no?
Bastante. Sí, hay mucha información. Y en eso hay que tener claro que ustedes deben leerla. Si tienen algunas dudas, preguntarlas en el caso, ¿eh? A tener en cuenta. ¿Sí? Al castigar o penalizar el error en los ambientes de formación en vez de convertirlo en una oportunidad para aprender. Sí, se rompe bien el proceso de sí mismo. Este documento me parece muy, muy acertado para que lo leamos. Eso se llama la guía 11. Así como esta guía me lleva a que yo deba aprender a evaluar claramente. Y entonces aquí hay parámetros en los cuales resultados. Por eso vamos a ver aquí ahora, que es la guía 30. Sí, que es evaluación de los aprendizajes como tal. Bien. Por ahí alguien levantó la mano. Yo, Elena, Sí, pregunta. diga. Eh, Sí, En el anterior documento, el que estaba sí, ¿con qué? Con esto, en la guía. en rojo, ¿sí? Sí, El ¿Ese 1290. documento está cargado en la plataforma para leerlo? sí, no va a cargar esta noche. Sí, ¿verdad? Todos los documentos que vamos mostrando aquí, Perdón, ¿me que repites ustedes cómo se deben llama quedar el con todo eso documento? material. Guía 11. Guía 11. Sí, así lo llaman guía 11 del Ministerio de Educación Nacional del MEM, aunque nosotros lo vamos a montar, ¿sí? Y fundamenta toda la guía. Ah, Entonces, que ahora vamos a mirar cositas para que vayan observando. Creo que esto es para mí lo más importante que ustedes se enfoquen en toda esta lectura, porque la Fundamentaciones cosa y es hacer expresiones fonéticas. preguntas. Dame, el MEM entrarían y no van a creer que se Gracias. acabó, ¿no? Que todavía tranquila. Bien, entonces vamos a mirar con el de la resolución, perdón, que es una resolución. Miren lo que nos están diciendo. Y ser conscientes que sus acciones formativas están directamente vinculadas con el éxito que logran los estudiantes. Vean, aquí viene algo importante para que sepan y les van a preguntar, y cuando yo sé que todos van a ingresar, esto. ¿Cómo se mide el logro del maestro? Se debe medir también con la parte de qué tanto los estudiantes han aprendido. Y a veces los maestros somos, sí, no nos gusta que nos digan es que usted lo ha enseñado. Dicen, no, pero es que hay unas partes o pruebas externas estandarizadas que miden esa parte del logro de los estudiantes. Y dice que nosotros tan cercanos estamos a eso. O sea que por eso es tan importante ahora los documentos observar. Por ello, la responsabilidad de los docentes consiste en garantizar que los estudiantes, educandos, pero estudian, leen y aprenden, debe ser convertido en un objeto de enseñanza y aprendizaje en el aula. Miren lo importante que es esto. Por eso, referentes como tal, hay que utilizarlos. Hay que salir de esa forma de enseñar solamente repetitiva, que no es mala, pero sí que se vuelva ese aprendizaje en ese logro como tal de competencia, saber hacer, y ahora lo vamos a leer. Segundo, recrear modos activos y nuevas formas de enseñar para posibilitar. Ojo, recrear modos activos y nuevas formas de enseñar. Es muy recurrente en Disculpe un nosotros. momento, Sí, disculpe, lo escucho, qué pena. Es que no sé, tranquila. eso sí, era que no estaba presentando, entonces estaba leyendo, pero yo estaba viendo la guía número 11, el documento 11. Okay. Gracias. Ahora sí, tranquila. Ahora, nuevas formas de enseñar. Aquí viene. Los rectores siguen enseñando. Hoy en día
está muy, muy de moda, diría yo, de que los rectores y los coordinadores volviesen al aula, si sea dar una cátedra, sea 1 hora, 2 horas en algún nivel. Y eso es dado para que no abandone esa forma de enseñar, porque los rectores, los coordinadores, los directivos nos enseñan a los maestros y deben tener todo ese bagaje igual o mejor dirigido para poder enseñar. O sea, que no se debe olvidar, no es que yo voy para directivo, quienes hayan aplicado para esa parte. Oído, para posibilitar y provocar modos distintos, relevantes y negativos de aprender en sus estudiantes. O hay que enseñar y tener en cuenta que a nosotros también nos van a preguntar en formas de aprender. Nosotros a veces enseñamos y no le enseñamos a los jóvenes a aprender. Hay diferentes formas de aprender. Esas formas nosotros las sabemos, que una forma es aprender matemáticas, otra forma de aprender artes, otra forma, esa parte de nosotros enseñarle a los estudiantes diferentes formas, así para lo que nos vamos a aplicar. Tales aprendizajes deben superar el campo. ¿Sí? ¿Qué documento es ese, profe? Este es ¿El que está la leyendo? resolución. Esa es la resolución. Sí, es la resolución. Es la resolución 15683 del 2016, que él nos está... Ay, perdón, que me metí. Ah, no, claro, gracias. No, antes muchas gracias. 680. De aquí de esas resoluciones donde salió la guía, salió en todos los parámetros que nos van a valorar. Por eso estoy hablando que hubiese una guía mucho más completa, pero todo, por eso les quiero mostrar el documento, porque este es, ¿sí?, la madre, el génesis de todos esos documentos. Aquí es donde nos parametrizan esa parte. Listo. Tales aprendizajes deben superar el campo cognitivo para que la escuela brinde enseñanzas útiles que sobrepasen los muros escolares. Es decir, que estamos hablando de aprendizajes que tengan sentido fuera del aula y sean pertinentes, maestros, en y para la vida. Creo que a nosotros, aunque los escucho jóvenes, algunos los conocen, están muy jóvenes, a mí me enseñaron, no para la vida, me dijeron, no es solo que alguna vez lo vas a utilizar, y si no, pues te lo van a preguntar. Y decía uno, bueno, ¿dónde lo aplico? Y aún hoy en día hay cosas que aprendí en la universidad que no apliqué, y hay cosas que aprendí en el proceso. Nosotros debemos intentar de que el estudiante se motive para que sepa que eso que está aprendiendo lo aplique en la vida. Y si es posible, en el momento adecuado, e ir construyendo ese proceso. Por eso, dependiendo de dónde estemos, hay que realizar esa parte. ¿Bien? Y por último, tener presente la relación entre enseñanza y evaluación, debido a que esta última tiene límites. La evaluación tiene límites. Claro, porque no todo lo que se enseña puede ser evaluado con papel y lápiz o dependiendo de la forma que nosotros tengamos. Por eso es tan importante nosotros saber estos tipos de evaluaciones, qué, cómo, cuándo, qué pretenden y cómo lo evalúan. Y nosotros qué, cómo, cuándo vamos a evaluar y qué vamos a evaluar al estudiante. No solamente que diga si es falso o verdadero y ya con eso creemos que el niño ha aprendido. Teniendo en cuenta eso, hay que tener presente cómo nos van a preguntar y qué nosotros vamos a poder responder frente a la prueba. Y así vamos formándonos el concepto de qué vamos a hacer ahora que vamos a aplicar frente a esa prueba, qué estamos haciendo bien, qué no y qué debemos retomar. Bien, maestros, hasta ahí. Sí. Sí, maestro. Sí. Ok, bien. Entonces, ejemplo, concepto general de competencia docente. Miren, docentes, ¿qué les pide? ¿Quién me colabora en la lectura? Por favor. El concepto de competencia en un nivel general hace su aparición en la década de los años 70, en el marco de los estudios de las condiciones de trabajo y la definición de perfiles profesionales. En estos años surgió un interés por comprender de una mejor manera el desempeño laboral de los trabajadores, especialmente porque se vio afectado por los rápidos y profundos cambios en el mundo del trabajo. Se empieza a observar que el trabajador necesita adaptarse a una nueva racionalidad,
la cual es impulsada principalmente por la asociación entre el conocimiento científico y el tecnológico. Muy bien. Hoy en día, perfecto. Calza perfecto esa definición. Más aún, este es 2016. Y vivimos la pandemia y aquí a prueba va a ir muy ligada frente a ese proceso. Quienes lo vivimos desde la enseñanza y quienes lo vivieron desde la no aplicación, la educación, sino como profesionales, ¿sí? Entonces, las herramientas, eso nace en 1960, acuérdense del señor Bloom y todas las medidas que ya venían haciendo parte de la evaluación y la parte psicotécnica dieron listo. Desde allá vamos a empezar a valorar desde las competencias, qué tan competente es una persona para aplicar en esa parte. Y por eso hay varios aspectos para que se tengan en cuenta. Bien, maestros. Aquí viene, ¿sí? La educación en el siglo XXI desde la UNESCO, bueno, para que lo leamos, los tengamos en cuenta. Las 4 dimensiones consideradas fundamentales, el saber ser, ojo, que hoy en día le estamos aplicando mucha fortaleza al saber y no al saber ser. A veces nos olvidan los colegios esa parte porque tenemos medidas, porque no hacen evaluaciones, porque vienen y nos dicen que es que el niño tiene que aprender, sí, pero el ser tiene que ir de la mano y yo diría que es primordial. Aquí es donde llega la diferencia en que estamos formando y pretendo que ustedes tengan en cuenta eso. Es que en los colegios hoy en día, no sé, diría yo que en el contexto se ha deshumanizado la enseñanza-aprendizaje. A veces no nos interesa que el niño sea y con ese ser pienses, pueda ser a la segunda parte, saber aprender, ¿sí? ¿Qué tanto nosotros sabemos hacer eso? Enseñarle al joven de que sepa aprender, sepa escuchar, sepa reflexionar, sepa tener esa motivación o esa resiliencia cuando no les llegue bien. Eso lo llamamos nosotros esas competencias blandas, de que el joven a veces no dice las cosas por temor a que le digan que está mal. Saber hacer docencia, maestros, y saber convivir. Esos 4 pilares son fundamentales tanto para nosotros como para los estudiantes. Si nosotros no los tenemos, es difícil transmitirlo y allí la prueba no los van a medir. Bien. Y aquí están como tal las dimensiones. Miren, el saber ser, que implica, pues yo lo dije rápidamente, ¿sí? La segunda y tercera están relacionadas con aspectos más especializados del ejercicio docente, saber aprender y saber hacer la docencia. Como, por último, saber convivir. Esta es importante, a nosotros nos van a medir mucho, saber convivir, maestros, con nuestros compañeros, con los padres de familia, con los estudiantes, ¿sí? Con nuestros directivos, con todo ese proceso. ¿Bien? ¿Pregunta hasta ahí, maestros? ¿No? No, maestro. Bien. Miren aquí, ¿decreto qué? Eh, Sí, 1278. sí, maestra Elena. perdón, a ver si estoy entendiendo, como resumido. Lo que tú nos estás explicando ahorita relacionado al decreto es como los 4, como así, los 4 pilares o parámetros en lo que se debe enfocar nuestro proceso docente. Sí, señorita. Y con base en Ok, eso, ya, nos van a hacer unas preguntas ok. a nosotros. Sí, tanto nosotros para aprenderlos y asimismo ponerlo en práctica en la EAI, en la enseñanza, aprendizaje y evaluación con los estudiantes. Bien, ¿sí? ¿Vamos bien? Ustedes están aplicando esta prueba para ingreso docente por una ley 1278, así le llaman a los maestros, 1278. Ustedes van a hacer 1278. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que empezaron a hacer una evaluación como tal, porque antes nos nombraban por cercanía al político, porque teníamos alguna palanca,
¿sí? Y en realidad la evaluación para los docentes no había como tal. Desde el 2002 se empieza a hacer y ya en el 2005, ahí la primera, 2008 y así sucesivamente para crear esta parte. Entonces, ese decreto ley 1278 hay que tenerlo en cuenta, que es el que nos marca la labor docente en Colombia. Ya más de uno creo que lo deben tener en cuenta, ¿cierto? La competencia es una característica subyacente en una persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación exitosa en un puesto de trabajo. ¿Sí? Eso es lo que nos indica el artículo 35 de ese decreto. ¿Sí? Y que las competencias que todo docente debe demostrar son competencias de logro y acción, competencias de ayuda y servicio, competencias de influencia, competencias de liderazgo y dirección. Esta es más aplicada a la parte de directivos, competencias cognitivas, eso para todos, competencias de eficacia personal. De manera complementaria, aquí hay algunos otros decretos en los cuales entran. Diría que ya con el 278 y las otras decretos leyes son los anteriores que estén los suplementos. ¿Bien, maestros? Profe, una pregunta. En el caso de los decretos y de esos documentos que son muy importantes, ¿cómo nos lo pueden preguntar en la prueba? ¿Cómo puede ser el contexto de la pregunta? Un ejemplo. Exactamente. Cuando entran a decirme, por ejemplo, en la parte de competencias de liderazgo y dirección, ya están. O sea, ya están claros de que a nosotros, desde el 1278, nos especifican algo sobre el liderazgo y dirección y nos van a poner un caso, ¿sí? Una psicotécnica en el cual te ponen a escoger las tres opciones en un caso, qué tanto liderazgo y dirección tú tienes frente a esa, y ahí te están evaluando este decreto. Sí, ahora vamos a mostrarte ejemplo. Aquí hay una guía, ¿no? Ejemplo. ¿Nosotros vamos a hacer ejercicios de ese tipo? Yo creería que sí. Es que hay que tanta información que primero vamos a mostrar. Pretendemos hacer unos ejemplos como estos, ¿sí? En las cuales, aquí dice liderazgo y motivación al logro para un docente directivo, ¿sí? La institución está en proceso de desarrollo. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ok. De herramientas virtuales para la cual el Ministerio de Educación ofrece sin costo cursos virtuales asincrónicos de capacitación. Como rector, la acción más efectiva para comprometer la participación de los docentes. Para la cual el Ministerio de Educación ofrece sin costo cursos virtuales asincrónicos de capacitación. Como rector, la acción más efectiva para comprometer la participación de los docentes en dichos cursos es participar. ¿Qué haríamos? ¿Cuál tomaríamos de ahí? Por lo que toma el curso y desarrolla con los docentes una herramienta Profe, hay como un micrófono diseña abierto. un aula virtual con algunos docentes. Supervisa los desarrollos de los docentes en los diseños de objetos virtuales de enseñanza. María del Carmen, cierra el micrófono. Listo. Tengo el micrófono cerrado. No, maestro, tenía. Bien. ¿Listo? Ahí están la competencia y liderazgo y motivación al logro. ¿Cuál escogeríamos? Ya más o menos entrando en el contexto y muy pertinente la pregunta de la maestra Mariana. Sería la A, teniendo en cuenta de que el rector debería ser como un maestro que nos guíe, consideraría. Pues. Tomar el curso y desarrollo con los docentes, una herramienta virtual de enseñanza. Diseña un aula virtual, difícil, ¿no? Yo tomaría la A, teniendo en cuenta que el rector debe ser líder y motivar. Exactamente. La respuesta es la A. Miren que ya uno empieza a mirar, porque dice diseñar, uy, es que diseñar es mucho mejor, ¿no? Un rector que diseñe, uy, sería, pero ya sé que la competencia
¿Hacia dónde me dirigen? Diseñar un aula virtual con algunos docentes ya es, no está mal, pero no es la pertenencia que tiene. Supervisar los desarrollos de los docentes. Pues miren que ese va a ser el tipo de preguntas. ¿Listo, maestra Mariana? Sí, profe, ya un poco más clara, sí, teniendo en Eso. cuenta para Más los, aterrizado. para los que van a ser rectores, lo que tú nos decías, que debe ser el rector parte de docencia, debe que seguir en el Eso, aula, debe motivarnos y debe ser como el ejemplo. Él dice, eso. sí, tiene toda la razón. Y sí, y aquí hay para los docentes de aula, ¿cómo les van a preguntar? Igual. Docente de aula, mire. Vamos a hacer la lectura, ¿sí? ¿Listo, maestros? La B, La B, unos bien. la B. La B, bien. Que es lo Revisa. más, creo que es lo más adecuado. Está Eh, difícil. Porque hay que reconocer cuál es la raíz del problema y la única manera de reconocer la raíz del problema para el bajo rendimiento del grupo se tiene que sí. saber a través de estas pruebas pues, psicosocial, qué es lo que está sucediendo. Maestra, pero le están preguntando a usted, ¿usted es psicóloga? Ujú. No. Eso. Ahí es donde empezamos a pecar. Ok. Porque, y ahí es donde viene la lectura crítica, que con el maestro Cristian queremos llevarlos a eso. Usted es directora de un curso que ha Exactamente. tenido dificultad de rendimiento académico y de convivencia. Por ello, algunos docentes manifiestan su inconformidad para dictar clase en este grupo. ¿Qué estrategia consideraría para favorecer el desempeño del grupo? ¿Listo? Las tres son, ¿cierto? Bien. Mire que la maestra tiene razón. Vea, alta opción. A ver. Porque a ella les dijeron, mire lo que dicen, que usted es directora, pero acá no le dicen, ¿usted qué haría? Usted está buscando qué. ¿Qué estrategia consideraría para favorecer? Excelente. ¿Es realizar qué? Un diagnóstico social. No le están diciendo que lo haga ella. Entonces sí Lo, está bien la respuesta. Sí, señora. lo malo es que realmente a la hora de nosotros practicar en el aula haríamos eso es lo más triste. Exactamente. Por eso No. por eso los puse a dudar en el cual dice, pero es que yo no soy qué. Psicoorientador. Exactamente. Entonces dicen, no, pero es que usted le dijeron, no, maestra, usted como directora, ¿qué propone? ¿Qué estrategia propondría? Bueno, busquemos, ¿sí? Hacer un diagnóstico social, ¿quién no lo va a hacer? Pero es ¿Cómo? complicado, pero es complicada la pregunta porque pues lo que nosotros hacemos es abrir una ruta y normalmente lo que hacemos es visitar al psicoorientador para que crear una estrategia y no la haríamos solos. Entonces es como Exacto. complicada esa pregunta. Muy bien, y aquí hay que empezarlo a mirar. Entonces, vamos a mirar el decreto hacia dónde nos dirige. Sí, dice uno, sí, porque es que yo no soy psicólogo, entonces yo no haría esta no. Porque es lo que hacen normalmente en el salón de clase. Pero la pregunta como tal no está diciendo usted. No, busque la estrategia nomás que usted considere para favorecer el desempeño del grupo. Claro, un diagnóstico psicosocial de su grupo. ¿Por qué? Porque aquí habla de que tienen que problemas académicos, pero también tienen de convivencia. ¿Sí? Por eso hay que mirar qué dificultades traen de acuerdo. Bien, maestros, por ahí escuché el team. Maestra Rubí. Sí, soy yo. Ay, no, yo pensé, bueno,
Yo elegiría la B, ¿no? Que es lo que uno Sí. hace. Sé que alguna vez estuve en una capacitación del ministerio y Sí. dijeron eso, que nosotros no nos podíamos basar en el historial académico de un estudiante, porque hay estudiantes que su comportamiento cambia de acuerdo al año. Pero cuando usted dijo, no, ustedes son psicólogos, yo dije, ay, no, entonces sí es la C, sí es lo que tocaba de hacer. Pero entonces es la B y uno pide ayuda a la psicoorientadora. Muy bien, porque es que está buscando la ¿Sí, no? estrategia. Usted no hace la parte de la revisión psicológica, sino que usted busca la estrategia de ir a hacer el acompañamiento de que las personas adecuadas vengan a los colegios, al colegio. No están, en esa pregunta me están diciendo usted qué, qué determinación. No, busque la estrategia y la estrategia es porque tiene problemas tanto académicos como de convivencia. Ahí la palabra clave es convivencia, ¿sí? Para entrar a la psicoorientación. Bien, maestra. Y en eso van a trabajar. Por eso, con el maestro, con el psicólogo, les van a hacer la prueba a ustedes hacia dónde se dirigen en su personalidad, en su estructura, para empezar a tener en cuenta hacia dónde ustedes van a tender a dar respuestas como esta. Bien, ya entonces aterrizamos. Mire que la opción más baja es la, ¿sí? A partir de ahí nos dicen cómo contestar. Eso está en la guía viejita, le llamo yo 2016. Bien, bien, maestros. Sí, profe. Ok, componente de las competencias laborales. O sea que aquí ya nos dicen ustedes qué deben tener o las funciones que nosotros o ustedes cumplen. A veces ustedes van a cumplir más de la cuenta, igual en las preguntas como vimos, que a veces dicen, no, yo psicosocial, yo soy todero. Y sí, en realidad eso hacemos, pero frente a la prueba hay que tener bien esa parte. Y las competencias comportamentales, ¿sí? Entonces las competencias funcionales son, perdón que me haya pasado, ¿sí? La parte es, en el ejercicio de la función docente, directiva docente, las competencias se expresan en las actuaciones intencionales en diferentes áreas de gestión institucional. Aquí son los casos. Nos ponen los casos, como vimos en las preguntas, y nos ponen a nosotros a medir. La competencia comportamental, la actitud y los valores, los intereses y las motivaciones que nosotros tenemos. Yo aquí con todo respeto, yo tengo y digo que en el quehacer ha variado mucho, así fue la introducción del documento, ha variado mucho la forma de aprender y enseñar, pero hay maestros que no han cambiado mucho en esa estructura. Y la prueba nos van a medir eso. Por eso es tan importante. A veces gente me dice, es que le vamos a fingir a la prueba, no. Ojalá que lo que leamos, así nosotros no lo estemos haciendo en este momento. Yo sé que van a quedar en sus plazas, como le llamamos, empiecen a aplicar esto, porque los documentos en realidad son bonitos y además de que sean bonitos, son pertinentes. A veces hay cosas que no entran en el quehacer de nosotros porque nosotros no hemos probado. Eso es algo que quiero recomendarles. Responsabilidad por personal a cargo, habilidades y actitudes. Acuerden que estas son comportamentales, habilidades y actitudes laborales, responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. Ojo con esto, docentes, directivos docentes, ¿sí? Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. A veces los maestros no toman decisiones y aquí los van a valorar en eso. No, es que eso no solo le corresponde al coordinador, o no, yo no hago eso. Eso es normalmente el quehacer de los maestros en los colegios. Así como los estudiantes también no tienen, y fue visto desde la pandemia de el autoaprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes no tienen una disciplina para aprender, los estudiantes tienen, se demostró mucho que esa autonomía para el aprendizaje es casi nula, es mínima, y eso ha sido grave.
Y lo mismo nosotros los maestros, a veces no, yo solo lo soluciono. Y a veces nos los van a preguntar y dicen, pues no tienen esa parte de responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones, iniciativa e innovación de la gestión y valor estratégico a incidencia de responsabilidad. Mire, maestro, eso lo van a mirar muy bien con la parte del psicólogo. O perfil del docente. Esto lo acabamos de leer, se los coloqué en la presentación inicial. Perdón. En esta, este es el que está ahí, como tal en la resolución. De ahí lo tomé. ¿Sí? Mire que este decreto es el que nos va... Venga que por aquí les tenía yo el anexo. Este anexo, sí lo ha leído, ¿cierto? Es el que le da toda la información a ustedes. Mire que este es de octubre 21. Ustedes lo leyeron para poder hacer la inscripción, todas esas cosas. ¿Sí? Me imagino. O me estoy imaginando mal. En el cual es un resumen de todo ese decreto. ¿Sí? De todo el decreto y le anexan cosas de ya de este concurso, como le llamamos nosotros, ¿sí? La OPE, el registro en el CIMO, que usted validación de la información registrada, pago de derechos, pues ya lo hicieron. Vamos en qué prueba de actitudes, competencias básicas. Miren, pruebas de actitudes, si ustedes notan, lo sacan de la resolución. ¿Sí me van a entender? Porque el anexo, que es no leer toda la resolución, sí, tienen tiempito, la van leyendo, pero aquí lectura crítica, razonamiento cuantitativo y matemático, valoración de competencias blandas y conocimientos disciplinares de la formación requerida para el cargo y las competencias pedagógicas para evaluar, formar y enseñar. Yo les voy a enviar un documento por aquí, por la plataforma. Escriben en el chat si no les llega, que hay unos documentos referentes de evaluar, formar y enseñar para las pruebas ECAES, no se llaman ECAES hoy en día, se llaman Saber Pro. ¿Sí? Los voy a enviar para que lo leamos y lo tengan en cuenta. Si hay alguna duda, vamos a tener otro encuentro como este, para que ya lo veamos. Está la prueba psicotécnica, que es la que estamos hablando. Bien, maestro, ¿está ahí? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Sí, señora, hasta ahí bien. Hasta aquí vamos bien. Por eso entonces, cuando, mire que todo lo que se tiene aquí, competencia laboral para el perfil docente, nos dicen cuáles son las competencias, o gestión directiva, gestión académica, gestión administrativa y financiera, y gestión de la comunidad. La mayoría de nosotros pensamos, mire la guía 34, ya les voy a mostrar, ¿sí? En el cual nos evalúan y es pertinente que nosotros la tengamos. Esa también la vamos a montar. Se las pueden bajar. Profe, respecto a la guía 34, qué pena, lo cansona. Tranquilo. ¿Cómo nos puede preguntar acerca de la guía 34? Muy bien. Esa guía 34 es la guía en la cual nos evalúan y evalúan a las instituciones educativas para el mejoramiento institucional y como lo dice el decreto, la resolución, nos van a colocar casos en los cuales nos piden a nosotros qué vamos a hacer. Ejemplo. Entonces, yo soy un crítico de esta guía. Me parece muy buena, demasiado buena, pero ha sido mal tomada en los colegios. Un ejemplo Sí, claro. la maquillan mucho. Mentira. Sí, es eso. Fuera maquillar. Sí, no estamos sincerando y es cierto. Tanto nosotros como los directivos, no tanto el maquillar, sino que no la hemos entendido. Entonces nos ponen a hacer a uno la gestión académica y a otro la gestión. No. Todos tenemos que saber cómo funciona un colegio. ¿Sí? Desde la parte directiva, desde la parte a veces nosotros ni sabemos cómo es que matriculan, porque no nos hemos metido, no sabemos ni cómo se maneja el recurso desde los maestros. Y a veces hacemos
Hay una exigencias. situación porque Sí. está muy desarticulada, porque incluso hay instituciones, la mayoría de las que conozco, que todavía no está terminado el PI. Entonces, Es como ese de ahí, excelente. Entonces, aquí es cómo nos van a evaluar. Entonces, nos van a colocar situaciones de PI o desde qué, desde la parte, mire, características del rector y nos dicen qué debe tener. Mire, por eso es tan importante que lo leamos. Y la maestra me decía, la gestión del establecimiento educativo, qué abarca. Yo creería que esta guía es súper importante para ustedes que van a entrar, los que ya están, a hacerlo de la mejor manera, porque si esta guía se llevara a cabo en más de uno de estos instrumentos, mejoraría ostensiblemente. Por eso aquí va a haber casos, ¿sí? La coherencia, la veracidad. Entonces, ejemplo, revisión de identidad institucional, ¿por qué? Aquí les preguntan por el PEINI. Entonces, les van a evaluar sobre eso. Entonces, ¿qué es el PEI? Si el PEI de una institución no ha sido valorado frente a usted, ¿qué, qué tomaría? ¿Qué haría desde su asignatura? ¿En qué gestión entraría? En la académica. Esa es la parte en la cual les van a preguntar. Es la gestión directiva, la académica o la gestión administrativa y la gestión de comunidad. Normalmente los maestros creemos que nosotros contamos y sabemos hacer esto. El área, la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones. Bien, aquí vienen recursos. Entonces, ¿yo qué recursos debo tener para enseñar? Pues mi fuerte que es ciencias naturales. Al laboratorio. Bueno, ¿dónde lo pido? Pues al directivo, ¿cómo se lo pido? ¿Sí? Y si hay dineros, ¿desde qué rubros lo puedo pedir? O sea, que es exigirle, porque nosotros en realidad tenemos algo en nuestro medio que funciona como tal, ¿cierto? Inectivo, nosotros como el consejo académico, consejo disciplinario, que sería como el congreso, ¿sí? En toda esa parte vienen situaciones claras para eso. Bueno, maestra, desde ahí nos van a evaluar. O sea que directamente esa guía 34 la vamos a ir leyendo. Me voy a dedicar un poquito más, otras 2 sesiones, asisten o no estén, los invitaría para que dialogáramos frente a esto. profe, le agradecería en mi caso mucho porque pues en ocasiones nos involucran, pero en caso mío, yo soy del componente directivo en cultura institucional, entonces yo sé de ese campo, pero de ahí para allá desconozco las demás. De los otros no aprende uno. Y uno dice, no, Entonces, pues, ¿qué y consigo? dijeron allá que estaba bien o está mal, y sí queda. Y hay más de un contexto que nos puedes decir, yo voy a ponerme en esa parte, Sí, y así no exacto. estén dentro del cronograma, por aquí por la plataforma los invitaría a que discutiéramos esos documentos con más Listo, tiempo, muchas gracias, ¿sí? profe. Porque vamos a necesitar ese tiempo. Créanme que cuando uno lee, miren, aquí viene algo. Los perfiles, ¿no? Directivos docentes, de rectores, miren. Aquí ya me están diciendo que debe tener un rector como tal. Y aquí nos dicen en este decreto que no está acá, en el anexo, mire la diferencia, ¿sí? Del anexo a la resolución, me gustaría que poco a poco leyéramos la resolución. Ustedes con tiempito y las dudas cuando volvamos a encontrarnos en esta parte, yo les diga, va a haber parte de leer documentos, leer decretos, lo tengamos en cuenta, miren, nos dicen las funciones que deben tener, o sea, que este es el perfil que están deseando, ¿sí? La descripción, diría la formulación y revisión de proyectos como el PEI, el POA, el PMI, el CIE, ¿sí? Que el que dirige esa formulación, cultura institucional, aquí es donde viene y dice, bueno, yo sabía mucha cosa de esta, pero en la evaluación, por qué no hemos leído, no nos hemos metido en este cuento, en el cual nosotros, ¿sí? En la académica, mire que le están pidiendo al rector que sepa de ellas. Cosas básicas, pero que sepan como tal. Y aquí están todos los documentos que debemos tener en cuenta. Nosotros no los vamos a leer todos, créanme que no. Yo les voy a hacer parte, sí, de lectura de ellos, pero no todos, porque son demasiados, pero sí tenemos ya el referente en los cuales nosotros podamos
entrar a eso. Y aquí es donde se queda corto uno al decir, bueno, voy a presentar el examen, María Mercedes. Sí, hay que leer con juicio. Sí, lo normativo hasta donde nos van a pedir y es importantísimo. Por lo menos buscarla, lo que les decía, hacia dónde apliqué, qué puntos, qué decretos, qué artículos sí o sí yo debo leer. Sí, maestra Elena. No, como, pues lo que sucede es que, a ver, desde la educación, ¿qué es el plan de mejoramiento? Sí. ¿Qué es? Desde la educación al plan de mejoramiento, usted me está preguntando a mí. Los planes de mejoramiento institucional vienen con base en la guía 34. Y en ese plan de mejoramiento, pues nosotros docentes hablamos pues de nuestra valoración, mm, desde los puntajes promedios que hayan tenido por fuera los estudiantes y qué relación tiene con el promedio de pruebas estandarizadas internas y externas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el ministerio y el ICFES evalúan desde su forma, aquí vienen, si lo están viendo, sí, miren, unos documentos que trabajamos y se están preguntando a los rectores que también deben conocer de esos documentos, para tener en cuenta de, de que si me evalúan a mí con base en eso, mi plan de mejoramiento es cómo yo voy a hacer para que mis estudiantes aprendan. Y eso puede venir desde la parte directiva, ¿sí? Desde nuestra gestión académica, ¿sí? Desde la parte administrativa y la parte de convivencia. Eso es importante. Entonces, ¿qué es un plan de el PMI? Plan de mejoramiento institucional de la guía 34 como tal. Pero ahí vienen inmersos esos apartados o apartados. Es, cómo mejoran evaluaciones externas, con base en eso, yo qué he hecho para mejorar o no. Pero es que no tengo dinero, entonces ¿de dónde podemos nosotros mejorar para tener esos recursos, etcétera, etcétera? ¿Sí me hago entender, maestra? Rubí, maestra Elena, ¿dice entender? Maestra Rubí o señora Rubí, no sé si ya son maestros, pero los trato a todos como maestros. Bueno, esta evaluación que se hace anual. Y entonces hay unas preguntas que ya vienen en la guía diseñadas, qué tiene la institución, cómo va, y uno las va señalando de acuerdo a lo que dice la compañera, cada gestión, casi siempre de acuerdo, digamos, a las habilidades de cada docente, nos ponen en una gestión. Pero la idea es que se socialicen todas las gestiones para uno saber cómo está el colegio en todos sus ámbitos. ¿Qué se evalúa? Se evalúan necesidades, pueden ser necesidades de área, pueden ser necesidades de proyectos, pueden ser necesidades de sedes, de acuerdo a las sedes que quedan en la institución. Esto es como una parte global que tiene todas las instituciones. Todas se lo hace y uno mira en qué va mejorando la institución, en qué se va priorizando. Digamos que hay como unos logros por cumplir y las instituciones dicen, este logro lo voy a priorizar porque tiene una mayor necesidad. Y para el próximo año, supongamos de cada gestión, se priorizan 5 logros. Y de esos, el siguiente año dice, bueno, ¿cómo vamos? Mejoramos estos 5 logros de cada gestión y cuáles han subido por sí solos, cuáles hemos descuidado y qué vamos a hacer y cómo queda la institución. Todo esto se lo tienen que mandar al ministerio y el ministerio determina mediante un puntaje si la institución ha subido o ha bajado. Creo que pues Sí. eso es lo que hacemos en la institución, me imagino que así es, ¿cierto? ¿Profe José? Sí, sí, claro, pero aquí viene el pero, ¿no? Inmenso. Primero, no me parece pertinente en los colegios que lo hagan y lo envíen. No, debería ser un día para toda la gestión académica. Un día, lo que pasa es que por tiempo no lo hacen. Y lo decía alguien aquí, creo que la maestra Mariana, diciendo, se maquillan. O sea, es el buscar de quedar bien para que nosotros, y de verdad que cuando uno va a veces no encuentra el PI ni ajustado, dicen que sí se ajustó, la parte académica sin buscar el objetivo como tal, de mejorar el logro en
no sé, hablemos de una asignatura de lectura crítica que vamos a hacer ese año, porque si ya fundamentamos ese año, pues el otro vamos a tener otra asignatura y no se da. Entonces, por eso es tan importante nosotros conocer las 4 gestiones, porque bajo eso nos van a evaluar. Ustedes lo decían y lo dicen ustedes, es que a veces nos mandan a una gestión y no, yo la otra no la conozco. Los maestros a veces me lo dicen, a veces se socializa y a veces no, y a veces a la carrera. Y esa situación es lo que yo veo que no ha tenido ¿qué? Buenos oídos frente a nosotros los maestros y los directivos para tener bien en cuenta esas 2 guías que le acabo de mostrar, que son muchas, pero esas 2 en este momento para todo. ¿Listo? Es muy importante. Que nosotros la leamos y cuando lleguemos a estar allá, pues las cumplamos. Aquí los resultados esperados, paso 4, ¿por qué el para qué? Aquí lo que dijo la maestra es muy cierto. A nosotros nos envían un formato y ese formato lo llenamos y créanme que en el acompañamiento que he hecho, ¿sí? Mejoramiento continuo, apropiación, pertinencia y existencia. Entonces uno marca si existe o no existe, ¿sí? Si está en existencia, si es pertinente, esa parte. O sea que hay un curso y hay que leerlo y lo vamos a leer con más cautela esas 2 guías, mínimo en esa parte. Bien, maestros, por eso esta resolución me parece importante. Mire aquí, profesionales licenciados, ya viene. Esperen, mire que aquí también me dan en las partes blandas, las comportamentales, liderar, orientar e inspirar. Si yo ya conozco qué quiere el ICFES, qué quiere el ministerio, qué quiere la prueba, que yo ya sé cómo voy a ir a contestar ante la prueba, que eso fue lo que miramos ahora desde entonces, haciendo una buena lectura desde la parte de lectura crítica, nosotros ya teniendo en cuenta, yo leyendo con cautela, que me están pidiendo, yo digo, me van a preguntar algo, y si ese algo, pues yo lo voy a ir a tener en cuenta muy bien frente a eso, ¿sí? Mire, desempeñar actividades, funciones principales, orientar, mire que aquí están ya muy definidos cada uno de esos apartes. Este decreto esperaría que lo leyeran, ¿no? En algunos concursos, como en este que es mayoritario, ¿sí? Hay uno solamente para negritudes, pues hay que buscar lo que nos piden. Mire que profesionales licenciados, normalistas superiores, ¿sí? Hay otros que no. Por ejemplo, yo no soy normalista superior. ¿Qué le están pidiendo? En esta parte no nos están pidiendo eso, sino coordinador, directivo, docente, rural y de aula, de área. Pero en cada una de las áreas, aquí me están diciendo esa parte. ¿Listo, maestros? Bien, dudas hasta aquí. Mire que están los de preescolar, la importancia que tiene el juego, el arte, la literatura, directiva, mire, esenciales, área de gestión directiva. Mire que le preguntan a uno desde el maestro, área directiva, que o participar en los procesos, ese proceso donde está en la guía. Sí, por ahí escuché que levantaron la mano. Maestra Elena. Como para ser puntual, ¿no? Es que yo soy muy... Tranquila. En las pruebas psicotécnicas, ¿sí? Las pruebas blandas, nos van a preguntar directamente sobre estos componentes. No, señor. No, Directamente. ya entendí mal. Si no, no, señora. Entonces, ¿por qué los estamos viendo? Bueno, porque cuando usted, ahí es donde viene, ¿qué pregunta nos van a hacer? Y cuando ustedes dicen, yo lo he leído y sé hacia dónde va la prueba, las pruebas estandarizadas tienen una línea, ¿sí? Esa es la gran diferencia cuando yo aplico una evaluación y ojalá que la aprendamos desde acá, porque si yo ya sé mi perfil y hacia dónde me preguntan, mi perfil no es el mismo. Desde la psicotécnica no te van a hacer las mismas preguntas para el directivo que para el docente de área. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya sepa que yo participo en los procesos de seguimiento, y sé cómo participo, ya en el caso que me coloquen, yo ya sé qué voy a responder, hacia dónde va a ir mi afinidad desde la parte psicotécnica, ¿sí? Yo no voy a responder lo mismo que va a responder un directivo si yo soy de la parte no rural, ¿sí? Para docentes.
Por eso es que quiero mostrarles aquí, porque después vamos a hacer preguntas tipo y hacia dónde se dirige. O sea, mire que se basa en el documento tal cual. Bien, maestra, de eso se trata. O sea que tenemos, perdón, para ser Sí, puntual. sí, señor. Es necesario, no. Es un requisito que nosotros leamos tanto estas resoluciones, estos artículos o estas revistas educativas que hablan sobre fundamentación y orientaciones, sobre guía para el mejoramiento institucional, guía de evaluación institucional, porque a raíz, o sea, estos son los documentos con los que ustedes van a sacar la serie de preguntas para nosotros Exactamente, con las cuales vamos a hacer evaluar. ejercicios Sí, señor. para las pruebas. Claro. ¿Y estoy siendo clara? Sí, claro. Es, Ok. y eso es lo que precisamente todos los ejercicios que podamos encontrar en la red y todo deben ir basados con esto. Entonces ahí es donde ustedes van a reconocer, pregunta que les salga esa. Para las pruebas blandas. Exactamente. Y también Ok. para las pruebas, esto me da para las pruebas blandas y me dan para mis pruebas, porque esta Ok. como tal me marcan lo referente. Sí, Una es es para que me sentía como confundida tranquila. con tanto, entonces por eso Claro, está como, claro. quiero como ser más puntual. Pero mira que me gusta mucho lo que me acaban de decir. ¿Por qué? Porque uno creería, mire, que estaban las blandas, ¿sí? Y estas son, hablemosles de duras, si quieren llamarlo así, ¿sí? Que la mayoría de maestros enseñan y hablan, ¿sí? Y la mayoría no ha leído este y presentó y la pudo haber ganado. Y por eso, en el contexto de llegar a los colegios a hacer lo que se debería hacer, a veces no se cumple. ¿Sí, maestra Elena? Maestra Rubí. Ok. Sí, es que yo soy docente, pero de universidad y quiero presentarme para primaria, Me encanta. porque, ¿sí me entiendes? Se maneja también una programación, pero, y todo esto, sí, pero hay Si yo, unas si diferencias yo le diera en el maestra concepto de Elena, educación. claro, lejos. Una cosa es formar. Y por eso a mí no me gusta la universidad. La mayoría de gente me dice, ¿y por qué no? No me gusta más formar. Ir a la universidad, pues en la universidad no se busca todo esto y no usted va, tira su cátedra y quien aprendió, aprendió, diría yo. No, actualmente sí, se ha Sí, cambiado bastante. claro. Hoy en día y con base en las pruebas Saber Pro, han metido en cintura a las universidades y deben retomar mucha parte de conciencia en eso. Es cierto. Yo creo que en unos 5 años, 10 años, ya en la línea, porque por eso empezaron desde la básica primaria, la secundaria, y por eso Saber 11 lleva 20 años en el proceso, en cambio Saber Pro y TIT llevan menos años porque a esa edad nos pretenden meter en esa cintura y chévere. A mí me encantaría también enseñar en primaria. Alzó la mano la maestra Ruth, Muchas gracias. a usted. Bueno, profe, yo tengo una pregunta, pero es del curso. Bueno, el sábado vimos también una introducción para lectura crítica y pues yo me imagino que ya esta semana vamos a comenzar como algo así con simulacros, con preguntas, ¿cierto que sí? Preguntas tipo, claro. Listo, Por perfecto. eso es muy Yo estaba importante preocupada porque dijimos, bueno, sí es la introducción es interesante y todo, pero pues como nos claro. queda poco No, tiempo, vamos a no, ya iniciar irá ya con cuestionarios, algo así como en las para 3. saber y que nos En den las como los tips y todos los demás, ¿cierto? Sí, Listo, sí, gracias. claro. Listo, Ya son gracias, profe. preguntas de ahora en adelante todo y vamos a empezar a montar materiales para que ustedes practiquen y las dudas que tengan nos las hagan saber. ¿Listo? Sí, Tengo Elena. una pregunta, lo que sucede es que como yo hasta ahora ingresé, yo no ingresé el primero, por ejemplo, esos videos ya grabados, ¿sí? Por ejemplo, de lo que vieron el sábado que estaba diciendo la docente Rubí Jimena, yo traté de mirar y no están cargados. ¿No están ¿Dónde más cargados? los puedo buscar? Deben estar cargados hoy. Deben estar cargados ya, ahora en la noche. Sin embargo, voy a averiguarle, Liliana, ¿está por ahí?
Ya le escribo a Hola Lilia. José, buenas noches, claro que Buenas sí, noches. aquí Ah, estoy. bueno. Listo, Deben sentemos. de, los docentes, gracias, deben de ingresar cada uno a su cuenta a medida que se van vinculando el entrenamiento, se les va habilitando la plataforma. Y sí, en este momento encuentran todas las sesiones grabadas y la última es la del día sábado. Ya mañana encuentran esta sesión. Entonces, por ese lado, lo único que deben de pronto es buscar en orden en la plataforma para poderlas ver. Sí, es que yo le estoy dando clic para poderlas ver y no he podido. Por eso estaba preguntando. Ok. Tranquila, Elena. Elena, tal vez suceda es porque tú pagaste en horas de la tarde, ¿verdad? Y tu plataforma fue En la acabada de mañana, habilitar. en horas de la mañana y hasta hoy me la activaron. Ok, entonces de igual manera ya puedes, ahorita que se termine la clase, ingresar, explorarla. Sí, es que estoy ahí, estaba mirando eso. Vas a Gracias. encontrar toda la información. Bueno, maestros, preguntas. Estamos casi cerrando esta primera charla. Yo me comprometo con ustedes a citarlos fuera del cronograma normal, citarlos a que charlemos más sobre esto. Mariana le hace una acotación. Debes marcar como leído para que pueda ingresar, Mariana, a la maestra. Sí, inicialmente yo tenía inconvenientes con la plataforma y cuando se marca como leído, nos deja seguir abriendo los videos y todo para poder A observar. los siguientes videos. Ah, ok. Listo. Bueno, maestros. ¿Cómo quedamos el día de hoy? Me gusta porque hay mucho de que uno pretende, creería que la mayoría ¿qué? Ha leído, y créanme, se los digo por conocimiento de causa. Muchos maestros no conocen estos documentos, si los conocen no los han leído, no los han puesto en práctica. Y las pruebas miden mucho eso. Por eso, ustedes saben que para los 32,000, ¿cómo le llamamos? Plazas, cargos, se han inscrito 423,000. Muchos no van a llegar. Yo sé que ustedes sí, ¿de acuerdo? Estamos haciendo todo el esfuerzo para que ustedes, en su macro, además de llegar, aplicar en la prueba, lleguen a ser el mejor desempeño en los colegios. Porque de eso se trata esta evaluación. Se trata es que la persona que acceda a ella aprenda y vaya a practicarlo en el salón de clase. Sí, maestra Jenny, alzó la mano. Maestro, le escribí por el WhatsApp para comentarle algo. Por favor, lo lee y me escribe por ahí. Gracias. Maestra. ¿Listo? Bueno, maestros. Entonces, agradecerle la atención, va a quedar grabada. Ya hay un compromiso de parte mía. Vamos a tener unas 2 charlitas más de unas 2 horitas para explicar, seguir leyendo los documentos. Ojalá que ustedes empiecen a leer, los vamos a montar en plataforma. Ya Liliana escuchó que es la que maneja la parte logística y administrativa, ¿sí? Del instituto. Y desde parte de Saga Consultores les agradezco mucho por la atención, por confiar en nosotros y créanme que estamos haciendo el mejor esfuerzo para hacerlo más pertinente, eficaces y eficientes en este proceso. Ustedes se sientan lo mejor el 25 y tengamos los mejores resultados. Muchas gracias, maestros. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Muchas gracias. Bendecida noche, maestro. Gracias, maestro. Bendecida noche. Feliz noche para todos. Una feliz noche para todos. Con la ayuda de Dios nos vemos mañana. Con el poder de Dios. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Hasta luego, feliz noche y muchas gracias.